Estoy dando el mando en este preciso momento de hospedador para que comiences entonces así tu charla. Bueno, muchas gracias, Leandro. Agradezco a la Cámara nuevamente por darme la posibilidad de participar, digamos, en este webinar y también para formar parte como profesor, digamos, de los cursos que están dando en capacitación. Vamos a comenzar con lo que sería este webinar. Creo que es hasta las 16:30. Tenemos 30, creo. Así que, ¿qué es cómo lograr un cómputo métrico en el entorno BIM? Vamos, bueno, un poquito, ahí me presentó Leandro, soy ingeniero civil, especialista en tecnología BIM. Y bueno, mi experiencia básicamente es como implementador para empresas. Yo voy a las empresas y ayudo, les acompaño en la implementación de estos procesos. Capacito profesionales y también estoy en la parte de desarrollo de software. Hoy vamos a estar usando unas pequeñas herramientas que les he pasado, que les he compartido, que ahora les voy a decir dónde descargarlas, para utilizarlas justamente en el webinar de hoy, ¿sí? Bueno, un poquito para los que recién entraron y a lo mejor no lo sabían, digamos, si van a la página, yo les voy a poner un link aquí, digamos, directamente en el chat. Si van a ese link, van a poder entrar a un post que tengo en la página web, donde un poquito más abajo está la descarga del material para el webinar, ¿sí? Básicamente son unos archivos, es un archivo zip, lo van a descomprimir, y ahí van a encontrar, digamos, básicamente un apunte de lo que vamos a estar viendo hoy, una plantilla de Revit, es un archivo de Revit del cual se puede comenzar a trabajar con unos seteos básicos, y unas add-ins, básicamente son dos add-ins, que me gustaría que los instalen ahora, antes de que comencemos la parte, vamos a hacer una parte que es teórica, y después vamos a hacer una parte bien práctica. Entonces, antes de que comience la parte práctica, con el Revit cerrado, instalan directamente estas dos add-ins, y las vamos a estar usando después en la parte de práctica, ¿sí? Así que bueno, siguen el link, os lo voy a poner aquí otra vez, y lo descargan, ¿sí? Bien, vamos a ver, tenemos un temario, vamos a ver un poquito qué es BIM, más allá de que a lo mejor muchos de ustedes ya sepan lo que es BIM. Vamos a hacer una introducción muy breve a lo que es el concepto de Building Information Modeling. Vamos a hablar un poquito de por qué utilizar BIM, también muy escuetamente, porque el tema del webinar básicamente es cómputos, pero vamos a ver exactamente el porqué de utilizar esta metodología. Y vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería, de lo que he llamado el método de cómputo por tipologías, ¿sí? Y al final vamos a hacer una presentación del curso que comentaba Leandro, que se va a comenzar a dictar, un poco para que tengan los links de dónde registrarse, dónde conseguir el material, el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Normalmente cuando hablamos de BIM, van a escuchar de pronto que hay como unos pitidos y es la gente que está entrando, ¿sí? Así que bueno, no hay problema, estamos en 122 participantes. Cuando hablamos de BIM siempre nos encontramos con este tipo de gráficos, normalmente suelen ser o circulares, o ruedas, o siempre un entorno de este tipo, porque representa el ciclo de vida del edificio. Si tenemos una obra civil, o una obra, digamos, una vivienda, un edificio, lo que sea, tenemos un ciclo de vida que normalmente comienza con la parte de un diseño conceptual, sigue con la parte del diseño detallado, está en la parte de análisis. Hace poquito estuve en un congreso de Bolivia, y justamente con los profesionales del congreso debatíamos acerca de que quizá en estos gráficos siempre se encuentra la parte de análisis después de la parte del diseño detallado, y debería estar antes. Uno tendría que primero hacer un análisis y después el diseño detallado, digamos, pero bueno, es lo mismo, digamos. La parte de documentación, después está la parte de fabricación, si hace falta llevar a taller algunas piezas, la parte de construcción, logística y la operación y mantenimiento. Y luego, con eso termina un poco el ciclo de vida, y luego pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tengan que demoler el edificio y volver a hacer otro, y una obra diferente, o que le haga remodelaciones o renovaciones, ¿sí? Me dicen que no se escucha, no se no escucha nada directamente. A ver, un segundo. ¿Me están escuchando bien? Ahí. A ver si acerco un poco más el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, yo escucho bien, sí, sí. Me parece que los que no escuchan es porque tienen mal seteado el audio, seguramente, porque todos escuchan perfecto, ¿sí? Así que en todo caso revisen la configuración de sonido de su computadora, ¿sí? Entonces les comentaba, estos gráficos suelen hacer referencia al ciclo de vida del edificio, y en el medio se suele ubicar el modelo BIM, porque básicamente el concepto es que todos los actores de la industria, todos los que participan de este ciclo de vida, aporten información a un modelo único, pero en realidad me gusta este gráfico porque tiene en realidad muchos cubitos en el medio,
y hace referencia a que en realidad no suele haber un solo modelo único, sino que cada consultor o cada, digamos, cada subcontratista aporta su modelo a lo que va a ser después una aglomeración o un modelo federado, ¿sí? Pero bueno, acá lo vemos claramente, ¿no? Cada actor va aportando información en la medida, y lo ideal sería que lo aporte en forma de un modelo, ¿sí? Que concentre toda la información de su disciplina en un modelo específico. Bien, eso es acerca de lo que es BIM, digamos, ¿no? Quizá no lo comenté, las siglas significan Building Information Modeling y básicamente hacen referencia a modelado de información de edificios. El concepto se quedó corto porque de pronto hace referencia a edificios y esta metodología es usada básicamente para cualquier tipo de obra, incluso para infraestructuras. Pero bueno, ya está, el acrónimo ya está definido, así que hace referencia siempre a Building, que hace referencia a básicamente a edificios, ¿sí? Ahí me dice que alguien levantó la mano. En mi configuración aparentemente está bien, pero no escucho. Bien, vas a tener que resolverlo porque el resto escucha bien, ¿sí? Me dicen links. Ahí están pasando el link de la parte de descarga de material, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Bueno, un poquito, este es otro gráfico que me gusta mucho, porque básicamente lo que hace es mostrar un modelo BIM en el centro y alrededor está un ecosistema enorme de software, y básicamente muchos software actualmente que ustedes usan se integran en estos flujos de trabajo, algunos vuelcan información al modelo y reciben información del modelo, y otros solamente reciben información o vuelcan información, ¿sí? Pero bueno, acá hay un poquito el ecosistema de todo lo que son los software actualmente en la industria y cómo de pronto interaccionan con los modelos BIM, ¿sí? No hace falta quitar a ninguno, no, la idea no es quitar un software o reemplazarlo digamos, de la forma de trabajo, sino básicamente integrarlos y que puedan sacar y poner información en el modelo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poquito el por qué utilizar BIM, ¿sí? El por qué de usarlo, ¿sí? Particularmente. Esta curva es muy conocida en el ámbito de los congresos y de las presentaciones, es la curva de McLenny, y básicamente tiene 4 curvas, aquí están en color. La primera, la número 1, muestra, bueno, primero en el eje horizontal aparece justamente el ciclo de vida del edificio, el tiempo, o sea, comenzamos con la etapa de diseño, seguimos con la parte de construcción y obviamente terminamos con operación, ¿sí? Y en la parte vertical está, o sea, hay varias medidas, está por ejemplo el esfuerzo o el coste o también el efecto que tiene un cambio en el proyecto, ¿sí? Bueno, acá básicamente la primera curva, la 1, habla acerca de la capacidad de influir en los costos y cambios de un proyecto. A medida que voy avanzando mi proyecto en la etapa, digamos, en cada etapa del ciclo de vida, va reduciéndose mi capacidad de influir en los costos y en los cambios de un proyecto. Es decir, cada vez que quiero hacer un cambio me cuesta mucho más, ¿sí? Tengo menos capacidad de influir en el resultado final. En la segunda curva en rojo se muestran los costos de los cambios, es decir, mientras más avanza, en una etapa muy temprana yo puedo hacer cualquier tipo de cambios y no tiene costo, básicamente, porque es papel, es proyecto, es anteproyecto quizá, y a medida que voy avanzando en el ciclo de vida, bueno, ahí sí me va costando cada vez más, digamos, el cambio que quiero hacer en costo, y bueno, y yo llegada a la parte de operación, hacer un cambio en el edificio básicamente es muy costoso, ¿sí? Y en el medio de estas dos curvas, en la verde y la roja, aparece, digamos, el diseño tradicional, digamos, ¿no? Que es una curva amarilla que aparece por acá. Ahí me están comentando, entras ahí, te aparece, ah, sí, ok. La curva amarilla es básicamente cómo trabajamos actualmente, ¿sí? Cómo trabajamos con planos, con dibujo digital o con AutoCAD, el software que usen, digamos, y básicamente nuestro proyecto comienza con una curva muy, digamos, con muy poca pendiente, y de pronto cuando estoy en la parte de construcción es cuando mi legajo de planos, mi conjunto de planos, se ve más enriquecido y resulta que en la mitad de la construcción probablemente tenga mi mejor ejecutivo o mi mejor plano adaptado al proyecto. Es decir, los planos se van creando o se van detallando en función de cómo avanza la obra, digamos. Y bueno, después llega un momento donde ya a los planos no se le puede agregar más detalle y básicamente, bueno, ahí cae un poco la curva tradicional, digamos, ¿no? Pero bueno, si estoy en el medio de la curva de desarrollo del proyecto y quiero hacer un cambio, resulta que, bueno, me resulta de pronto muy costoso o me va resultando cada vez más costoso y de pronto tiene menos capacidad de influir en el proyecto en sí. Cuando adoptamos estos software o esta metodología de trabajo BIM, de pronto lo que se plantea es que la curva, en este caso, se corre, se desplaza hacia la izquierda, y vemos el caso de la curva azul, donde yo para construir estos modelos, digamos, tengo que detallar todo, tengo que resolver todo digitalmente y de forma virtual,
Y entonces tengo mi mejor legajo de planos, por así decirlo, o mi mejor desarrollo del proyecto, está en una etapa de diseño, o debería estar en una etapa de diseño, digamos, donde yo todavía tengo mucha capacidad de influir en los cambios del proyecto y donde los costos de esos cambios no son tan altos, digamos, y obviamente todavía no empezamos la construcción, o sea que viene perfecto, digamos, ¿no? Esta es la teoría, normalmente. Lo que nos suele pasar a nosotros en Argentina es que esta curva suele estar en la mitad de las dos, o sea, suele desplazarse un poquito hacia la derecha, pero así todo, todavía tengo posibilidad, digamos, de que cualquier cambio en el proyecto afecte poco el costo del proyecto en sí y de que tenga más capacidad de influir en el proyecto en sí. Entonces, bueno, es un poquito para comentarles el por qué utilizar BIM. ¿Por qué utilizar BIM? Porque estoy adelantando todo el conocimiento del proyecto y lo voy a desarrollar completamente antes de la etapa de construcción. Y cuando llego a la etapa de construcción, digamos, normalmente no me encuentro con sorpresas, por lo menos no sorpresas graves, ¿sí? Algunas cosas las voy a dejar para la parte de obra, pero suelo tener bastante desarrollado todo el proyecto y no suele haber tantas sorpresas. Lamentablemente en Argentina, insisto, se desplaza esto por una cuestión de tiempos, pero así todo estoy mucho mejor que con la curva amarilla, que básicamente voy a la par, dibujando a la par de cómo va la obra, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un poquito entonces, después de haber comentado un poco qué es BIM y de por qué utilizarlo, las razones, digamos, de por qué utilizarlo. Bueno, me gustaría también, hay una tercera razón, me había olvidado, digamos, de que en Argentina particularmente se ha creado el BIM Forum Argentina. Este es un foro que representa, que reúne por ejemplo, a la Cámara Argentina de la Construcción, a muchos empresarios privados, y a ciertas, también reúne a la universidad, etcétera, y básicamente va a marcar, de cara a mediano y largo plazo, lo que van a ser los lineamientos a seguir para que, por ejemplo, la obra pública en Argentina, digamos, por ejemplo, se exija justamente como entregable, además del legajo de planos y toda la documentación y demás, un modelo BIM, por ejemplo, y quizás hasta puede impulsar, digamos, que las empresas privadas, cuando tengan que adoptar esta metodología de trabajo, seguramente a partir de acá, del BIM Forum Argentina, vayan, digamos, lanzándose guías y documentos estándares, digamos, para que de pronto los empresarios puedan tener digamos, una ayuda acerca de cómo implementar las buenas prácticas y demás, ¿sí? Ya actualmente están sacando muchas publicaciones, básicamente hay que adherirse, o sea, uno entra a la página del Foro Argentina y se adhiere como miembro, y bueno, a partir de ahí tiene acceso justamente al estándar. Hay un estándar publicado en su versión 1.0 de un estándar, digamos, BIM Argentina, y bueno, y después de ahí van a recibir, digamos, actualizaciones acerca de documentos, y guías que se vayan desarrollando, ¿sí? Así que bueno, esto ha llegado para quedarse, por lo menos en Argentina, y en lo que van a ser los próximos 5 o 10 años seguramente vamos a tener muchas novedades referidas a lo que es obra pública, y después se traduce en obra privada, obviamente, en lo que es BIM, ¿sí? Bien, es un poquito para hablar acerca de lo que es la introducción acerca de qué es BIM y por qué utilizarlo, ¿sí? Saludos, ¿se puede subir el material en otro sitio, no por Mega? No, justo lo tengo preparado en ese sitio, ¿sí? Pero bueno, en todo caso lo podés por aquí mismo. No, pasa que no, tendría que tener un link, y bueno, el link que tengo justamente es el de Mega, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, Leandro va a grabar el webinar, y en todo caso después si querés lo descargas, digamos, con alguna aplicación y lo puedes seguir, ¿sí? En todo caso es cuestión de prestar atención, tomar apuntes, y después lo puedes practicar por tu cuenta, ¿sí? En trabajo a la izquierda, configuración de datos, perfecto. Bien, vamos a ver, les comentaba, acá vamos a la parte de demostración. Yo voy a estar utilizando Revit 2018, ¿sí? Pero los documentos que les pasé, la plantilla que les pasé de trabajo está en Revit 2017, así que cualquiera que tenga 2017 en adelante puede utilizar, digamos, la plantilla de trabajo que les di. Los que tengan la versión más vieja, ya va a estar un poquito más complicado, ¿sí? Saludos, Luciano, desde Río Cuarto, Lunardi, te seguimos. ¿Cómo estás? Justo Lunardi, bueno, fue una de las primeras empresas donde implementé BIM, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Lunardi. Bien, vamos a ver, yo les comentaba, cuando instalen, digamos, estas add-ins que les pasé, se les van a estar incorporando en la parte de complementos, ¿sí? Les va a aparecer, digamos, una barra que dice Universo BIM Tablas, que vamos a estar usando estas herramientas, y se le va a incorporar una que se llama QEX, ¿sí? Que es para la parte de cómputos. Vamos a trabajar sobre un proyecto cualquiera, no hace falta que sea, no les compartí ningún proyecto de Revit, porque me interesa que en todo caso trabajemos sobre un proyecto de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es abrir un proyecto de los que trae como ejemplo Revit.
Revit trae proyectos de ejemplo que podemos usar para trabajar, para ver cómo se trabaja, y los voy a encontrar, digamos, ahora se los voy a mostrar, si voy a la parte de abrir, los voy a encontrar en la ruta, que sería en el disco C, que es donde está instalado el programa, en archivos de programa, en Program Files, ¿sí? Está por acá, en Autodesk, y en la versión que ustedes tengan de Revit, es decir, por ejemplo, Revit 2018, y hay una carpeta llamada Samples, ¿sí? Ejemplos sería, ¿no? En español, Samples, ¿sí? Yo se los voy a mostrar acá, un poquito, se los voy a compartir ahí la ruta. Básicamente van al disco C, van a Program Files, o archivos de programa, es lo mismo, Autodesk, ¿sí? Revit en la versión que tengan, por ejemplo 2018, y la carpeta Samples, ¿sí? Yo esto se los voy a copiar, se los voy a pegar directamente en el chat, ¿sí? Por acá. Y esa es la ruta, por lo menos en mi computadora, es la ruta que yo tengo para justamente los archivos de ejemplo que trae Revit, ¿sí? Hay que cambiarle ahí la versión del programa de cada uno. Pero nuevamente, bueno, si trabajan en 2018 van a estar ahí los ejemplos de, en este caso, de los modelos, ¿sí? Yo voy a estar abriendo en este caso, por ejemplo, el ejemplo de el que se llama RST, acá está dividido por disciplina, ¿sí? RAC hace referencia a Revit Architecture, RME hace referencia a Revit MEP, que es la parte de Mechanical, Electrical y Plumbing, y RST hace referencia a Revit Structure, ¿sí? Yo voy a estar abriendo el proyecto, el que se llama Advanced Sample Project, ¿sí? El ejemplo avanzado, digamos, ¿no? En este caso. Voy a... hay uno que Maximiliano compartió el link de descarga. Muchas gracias, Maximiliano. Ahí te agradezco. Ahí compartió el link para que lo puedan bajar. Si no pueden bajarlo desde Mega, lo bajan de ahí, ¿sí? Le decía, vamos a abrir, en este caso, insisto, abran un proyecto de ustedes que quieran trabajar con la parte de cómputo, y el que no tenga un proyecto puede usar los ejemplos que vienen con Revit, que son muy útiles, como en este caso, el ejemplo llamado RST, Revit Structure, Advanced Sample Project, ¿sí? Aparece acá el dibujito, es un edificio, digamos, que tiene una estructura de hormigón, yo le voy a poner a abrir, digamos, y este es el ejemplo que yo voy a estar trabajando para la parte de cómputo, ¿sí? Después vamos a pasarnos, si quieren, a ver el mismo ejemplo, digamos, con la parte de MEP, de instalaciones, ¿sí? Yo voy a cerrar un poquito acá, y voy a acomodar un poco las ventanas. Esto va por acá, esto, la del chat, lo voy a dejar por acá. Yo podría, bueno, ahí lo tengo, ¿sí? Y acá tengo directamente el archivo de ejemplo, ¿sí? Bien, voy a abrir el PDF, yo les mandé un PDF junto con el material del webinar, digamos, por acá, entregables. Y vamos a estar trabajando, perdón, este no. Yo les mandé el método de cómputos BIM por tipologías. Y vamos a abrir acá, y vamos a trabajar con este pequeño puntecito. Bueno, hace una introducción acerca del cómputo y, bueno, y la importancia de justamente los cómputos en la parte de BIM, etcétera, etcétera. A esto que está acá, lo que sigue después en la parte B, por ejemplo, esto lo saqué de Chandías, seguramente a muchos les va a sonar el libro de Chandías, que es sobre cómputo y presupuesto, y habla acerca de cuál es la técnica del cómputo métrico, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá habla un poco de que la reglamentación actual en Argentina para hacer la parte de cómputos tiene vigencia desde el año 38, de 1938, y fueron complementadas y ampliadas, por suerte, en el año 65. Se denominan normas de la DNA, o sea que en Argentina prácticamente no tenemos un estándar para cómputos, básicamente cada uno computa o hace directamente el listado de cómputos como quiere, digamos, como está acostumbrado, como le enseñan en la facultad, porque estas normas son viejísimas y cuando uno las ve, digamos, ya no aplican más a la técnica constructiva moderna, ¿sí? Bien, entonces, acá lo más importante de todo esto, aparte de la introducción, digamos, que para ustedes después lo puedan leer con más tranquilidad y demás, es que cuando hablamos de la técnica del cómputo, el trabajo se divide por etapas, cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, movimiento de suelos, albañilería, etcétera, etcétera. Esta clasificación por ítem debe ser hecha con el criterio de separar todas las partes que sean susceptibles de costo distinto. Y esta es, digamos, yo acá lo encuadré porque esta es una máxima que yo voy a respetar en este método de cómputo por tipologías. Es decir, todos los ítems que tengan costo distinto los van a ser justamente susceptibles de separarse, ¿sí? Entonces lo más importante ahora es determinar justamente cómo manejo el costo
dentro de un modelo de Revit, por ejemplo, ¿no? Porque entonces cuando yo descubra dónde está el costo de cada ítem, en este caso en el modelo, voy a poder justamente establecer un criterio para poder separar esos elementos que son distintos, ¿sí? Porque cada ítem que sea separado en partes, justamente va a ser susceptible de que tengan costos distintos. O sea, cuando tenga una abertura que me la cobran diferente, yo tengo que modelar justamente dos elementos en el modelo para poder diferenciar la ventana 1 de la 2. Porque la 1 es más cara que la 2, o la 2 más cara que la 1, etc. Entonces ese va a ser el criterio, encontrar el costo en el modelo, y de esa forma, digamos, que ese sea el criterio para separar o agrupar, en este caso, los cómputos. Gracias, Leandro, estoy en Kinesio y sin notebook. Ok. Bien, características del cómputo. Bueno, esto también habla acerca de lo que hace referencia Chandía sobre todo esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la parte de las jerarquías de elementos en Revit. Esto un poquito para orientarnos nada más. En Revit básicamente hay una jerarquía que es muy fuerte, y muy rígida. Me refiero a que es una jerarquía que no se puede cambiar, o sea, básicamente está establecida en el software, y hace referencia a que tenemos categorías de elementos, tenemos familias de elementos y tenemos tipos de familias. Y para cada tipo de familia colocamos ejemplares en el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este modelo, y me fijo acá, por ejemplo, que hay una columna circular, esta columna que está aquí, esta columna pertenece a la categoría llamada pilares estructurales, ¿sí? Pertenece a la familia M-Concrete Round Column, o sea, columna circular de concreto, de hormigón, y el tipo de familia es 450 milímetros, ¿sí? O sea, categoría, familia y tipo, ¿sí? Y esto que está colocado en el proyecto, actualmente en el archivo, es un ejemplar. Es decir, los ejemplares básicamente son la cantidad de veces que yo coloqué un tipo, una tipología en el proyecto. Por ejemplo, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra, digamos, ¿no? Son 6 ejemplares del mismo tipo de columna, sería, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero con que hay una jerarquía de elementos muy, muy rígida. Categoría, familia, tipo de familia y el ejemplar justamente que representa a la instancia de ese tipo de familia, ¿sí? Entonces, la clasificación por ítem debe ser hecha con el criterio de separar todas las partes que sean susceptibles de costo distinto. Acá traigo la misma máxima que antes, digamos, ¿no? Tengo que pensar siempre en eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el costo en los elementos de Revit? ¿Sí? Cuando me fijo en la columna esta particularmente, yo tengo parámetros que son de ejemplar. Estos parámetros que yo veo acá a simple vista se les denomina parámetros de ejemplar. Son los parámetros que, digamos, son parte de este objeto en particular, y son diferentes, o pueden ser diferentes de los parámetros de este objeto, porque cada uno tiene sus propios set de parámetros de ejemplar, y si me pongo en este botón, editar tipo, accedo a los que se denominan parámetros de tipo, ¿sí? Estos parámetros de tipo, si yo los cambio, van a afectar a todos los ejemplares que yo ponga de esta columna. Por ejemplo, por decirles una cosa, esta columna tiene una cota B de 450 milímetros, o sea, tiene justamente, como es circular, seguramente B debe ser el diámetro, ¿sí? Entonces mide 45 centímetros de diámetro. Si yo cambio el diámetro acá y le pongo 600, automáticamente todas las columnas van a engordarse, van a engrosarse, y van a ser de diámetro 600. ¿Por qué? Y porque cambié la tipología, cambié un parámetro de tipo, y entonces todos los ejemplares que son de ese tipo se modifican, ¿sí? Y acá, en los parámetros de tipo, es donde encuentro justamente el parámetro de costo. Acá lo descubrí, acá está el costo del elemento, ¿sí? Es decir, el software está pensado para que la tipología del elemento, digamos, defina su costo. Es decir, en este caso, la columna de diámetro 45 cuesta, por ejemplo, 1000 unidades, digamos. Y la que sea más delgada va a costar otra unidad diferente, o sea, va a tener otro costo distinto. Pero no puedo establecer que este elemento, este ejemplar, tenga un costo diferente de este, porque los dos pertenecen al mismo tipo. Y recordemos que el costo está dentro de la tipología, no del ejemplar, ¿sí? Entonces, esa es una pista que nos da el fabricante del software. Normalmente se habla muy poco de costo en el modelo de Revit, pero ahí encuentro una pista de dónde está el costo, ¿sí? El costo se encuentra en una primera instancia, por ejemplo, dentro del tipo de la familia, justamente del objeto, de cualquier objeto, ¿sí? Acá lo tengo, el costo, ¿sí? Es un lugar donde lo voy a encontrar, ¿sí? Hay un caso particular, o mejor dicho, hay 4 casos particulares o 5, donde hay ciertos elementos de Revit, por ejemplo los muros, o en este caso los suelos,
que tienen capas, ¿sí? Vamos a suponer que elijo esta losa que está acá, digamos, esa losa que está ahí enorme, digamos, tiene sus parámetros de ejemplar, y cuando edito el tipo de la familia, en este caso vamos a volver, digamos, ¿no? Categoría, suelos, ¿sí? Familia, suelo. Tipo de familia, generic concrete 300 milímetros, digamos, ¿no? En este caso el nombre del tipo. Y este es un ejemplar de la familia. Si yo voy al botón editar tipo, voy a ver que acá encuentro el costo, obviamente, porque dije que se encontraba siempre dentro de las categorías, siempre dentro de las características del tipo de la familia, ¿sí? Pero este elemento en particular, el suelo, tiene una estructura, acá hay un botoncito en la parte de estructura, donde se le pueden agregar capas, ¿sí? De materiales. Yo puedo hacer que el suelo tenga muchas capas, por ejemplo, contrapiso de hormigón pobre, carpeta de cemento, piso cerámico, etc. Puedo definir muchas capas, así queda como una especie de sándwich compacto, cosa de que yo pueda modelarlo y en un solo objeto puedo llegar a detallar justamente la estructura del paquete, en este caso estructural del elemento, ¿sí? Acá tengo una sola capa. Cada capa, digamos, representa un ítem, en este caso del cómputo, porque por ejemplo, contrapisos es un ítem, si hago una carpeta acá es otro ítem, y si hago el piso terminado es otro ítem, en este caso del presupuesto del cómputo, ¿sí? Entonces, cada material, nuevamente cuando hay una capa siempre hay un material asociado, cada material, digamos, para mí representa, en este caso, un costo diferente. No es lo mismo ejecutar 1 metro cuadrado de contrapiso que 1 metro cuadrado de carpeta o colocar 1 metro cuadrado de piso, ¿sí? Entonces, si entro dentro del material, en este caso de la capa, voy a encontrar que en el material, acá va a venir el editor de materiales, ¿sí? Este es el material, digamos, dentro de la identidad del material, o sea, el material tiene como, van a ver que aparece la parte de gráficos, cómo son los hatch cuando se cortan, cómo es el aspecto cuando renderizo de este material, etcétera. Y en la parte de identidad van a encontrar que también está el parámetro, en este caso le han puesto cost, digamos, acá la quedó mal traducido, en realidad debería decir costo también, bueno, dice cost, digamos, pero acá también está la parte de costo, ¿sí? O sea, vemos entonces que me encuentro el costo en dos lugares. Encuentro el costo en el tipo de familia de un elemento y encuentro el costo en el material, justamente, de Revit, en este caso, de donde sea, digamos, ¿no? Entonces, ahí están los dos criterios que yo voy a usar para mi método por tipología, digamos, ¿no? Los elementos más comunes del modelo, digamos, que no tienen capas de materiales, los voy a computar por tipo de familia, porque en el tipo está el costo, y que va cambiando, digamos, y los elementos que pertenecen a categorías que tienen capas, como los suelos, las cubiertas, los muros y los cielorrasos, por ejemplo, eso los voy a computar por los materiales, digamos, de cada una de sus capas, porque cada material tiene un costo, ¿sí? Entonces es un poco lo que está explicado un poco para resumirles, digamos, lo que está explicado en esta guía, básicamente de cómo hacer un cómputo, ¿sí? Que voy a estar computando por tipo de familia todas las categorías, excepto algunas en particular donde voy a computar justamente por materiales de sus capas, ¿sí? Además, bueno, hay que ver normalmente, yo acá hablo de las magnitudes o la información de los elementos en Revit suelen tener 3 magnitudes principales, suelen tener una longitud, suelen tener una área y suelen tener un volumen, digamos, ¿no? Y corresponden con 3 magnitudes muy comunes que yo uso para computar, digamos. Hablemos de que otros ítems se computan también por kilo, o de pronto por masa, o por litros, etcétera, ¿no? Pero me voy a encontrar que en el caso de los modelos virtuales, como en este caso estos modelos virtuales que están acá, digamos, lo más común es encontrarme longitudes, áreas y volúmenes, ¿sí? Después yo puedo crear otros parámetros, pero por defecto, por así decirlo, voy a encontrar esas 3 magnitudes, ¿sí? Longitud, área y volumen, ¿sí? Por ejemplo, esta columna, digamos que está acá, que es la misma que tomé antes, tiene básicamente un volumen, que está acá, digamos, no tiene una longitud, pero sí tiene una altura, que de hecho acá no me aparece la altura, no sé por qué, pero la tiene, yo cuando se la consulto en una tabla la tiene, y no tiene un área, porque no está definida como un objeto que tenga área, digamos, pero bueno, yo podría, porque tampoco sabríamos si es qué tipo de área proyectada, o área de todos los sólidos, etc. Entonces, básicamente, de esta columna lo que puedo llegar a pedir en todo caso es su volumen, ¿sí? Básicamente, o su longitud, en este caso su altura, si me apareciera acá. Como acá no me aparece, seguramente lo único que puedo pedir es el volumen, digamos, ¿no? Tengo una referencia acerca de dónde comienza, dónde termina, y podría establecer una altura, pero digo, acá como parámetro, cuando yo leo los parámetros,
no aparece la longitud, o en este caso la altura de la columna, ¿sí? O sea, no lo tengo, por lo menos a la vista, ¿sí? Bien, eso para explicar un poquito los criterios a partir de los cuales se crea o he creado esta forma de computar, ¿sí? Vamos a ver, acá un poquito hablo de las tablas de planificación, o sea, muchos de ustedes sabrán que Revit la única forma que tiene, una de las formas que tiene de extraer cómputos o consultar elementos es básicamente con tablas. Las tablas suelen ser muy exhaustivas, hay que crear una por una para cada categoría. Ahora vamos a ver un poquito cuál es el alcance de eso. Suelen ser bastante engorrosas, hay que prepararlas bien porque si coloco mal algún criterio de pronto puedo estar computando mal, por así decirlo. Entonces hay que prestar mucha atención, digamos, ¿no? En ese sentido con las tablas. Acá les dejo un poquito de cómo se arman las tablas. Y bueno, este método propone justamente para un poco este es un método muy general, digamos, ¿no? Después cada empresa va a tener su particularidad, le va a interesar ciertas cosas muy específicas. Pero a nivel general, hablando de modelos, de manera global, de manera general, yo lo que voy a hacer es una tabla, dividirla, digamos, o agruparla según el nivel en el que está el objeto, o sea, si está en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3, según el tipo de sistema. Esto aplica para cuando son instalaciones, cuando son tuberías, por ejemplo, me interesa si son de agua caliente, de agua fría, etcétera. No aplica para columnas, por ejemplo, el tipo de sistema. Familia y tipo, es lo que yo les comentaba. En este caso de la columna, la familia es Concrete Round Column, digamos, y el tipo es 450 milímetros. Bueno, eso es lo que me interesa que aparezca en la tabla también, en la familia y el tipo. Una descripción, la descripción hace referencia a lo siguiente: el que modeló este elemento en el proyecto le dejó el nombre original en inglés, pero yo cuando se lo pase al equipo de compras o al que hace el presupuesto, no le puedo pasar M Concrete Round Column 450 porque no entiende nada, la verdad. Bueno, me tocará a mí en el campo de descripción del caso de la familia ponerle un nombre un poquito más, algo un poquito más humano, ¿no? O sea, columna de diámetro, ¿cómo es? Columna circular, diámetro 450, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo la posibilidad, no hace falta renombrar las familias, de hecho a veces no se puede, porque hay estándares muy estrictos que dicen cómo nombrar a las familias, y suelen ser nombres muy tipo robóticos, por así decirlo. Entonces la forma que yo tengo de poder darle esta tabla a alguien más y que no me quede mirando como concrete, round, column, tanto, es poner acá, por ejemplo, columna, ¿sí? Circular de diámetro 45 centímetros. Entonces no hace falta que modifique el nombre, directamente lo pongo en el campo de descripción. De hecho está hecho para eso, ¿no? Ese campo. Entonces, es uno de los campos que yo voy a hacer aparecer en las tablas. El recuento, las cantidades, yo cuando agrupo voy a agrupar justamente y me va a interesar de cada columna de estas cuántas hay, si hay 10, hay 20 o hay 30, y las tres magnitudes que les comentaba antes, ¿no? Si existe la longitud, si existe el área y si existe el volumen, ¿sí? Y luego dice otros, y acá básicamente dice existen categorías de objetos de Revit que no tienen los parámetros anteriores, entonces se utilizarán otros parámetros similares que representen dimensiones semejantes. Por ejemplo, a lo mejor la columna no tiene longitud, pero cuando hago la tabla quizá tiene altura. Bueno, reemplazaré longitud por altura, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es un método general, digamos, insisto. Y me gustaría que en todo caso lo estudien un poquito y vean si les sirve o no les sirve. Este es un apunte que hace de guía, lo vamos a estar viendo directamente, ya están creadas todas las tablas, no se preocupen. Lo vamos a estar viendo ahora en unos minutos cuando empecemos el ejemplo práctico, ¿sí? Bien, vamos a pasar esta parte de las tablas, porque lo vamos a ver ahora cuando terminemos de hacer el ejemplo, ¿sí? Y bueno, y lo que les comentaba antes, eso era, todos los elementos van a ser por tipo de familia. Ahora, estas 4 categorías, muros, suelos, cubiertas y cielos rasos, admiten capas, una estructura con capas internas. De esas en particular me va a interesar una tabla que en Revit se conoce como cómputo de materiales, ¿sí? Donde yo voy a poder computar justamente los materiales de cada capa de esos elementos para que me salgan desglosados, ¿sí? De esta forma podremos computar cada capa como un ítem independiente: contrapiso, carpeta, piso cerámico, piso de madera, etc., ¿no? Susceptible de costo diferente, ¿sí? Porque vimos que los materiales tienen costo diferente, se les puede poner otro costo, entonces lo diferencio de esa forma, ¿sí? Bien, con esto es solamente la introducción a un poquito comentarles el trasfondo, digamos, la parte de dónde está enmarcado este método. Acá voy a mostrarles los principios del método, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, estos son los principios, ¿no? Los elementos de arquitectura y estructuras
se listan por nivel y por tipo de familia, ¿sí? Como las columnas, por nivel, nivel 1, y por tipo de familia, digamos, ¿no? O sea, columna circular, 45 centímetros, uno, columna circular, 28 centímetros, otro, etcétera, ¿no? Los elementos de sistemas MEP, como mecánica, eléctrica o plumbing, se listan por tipo de sistema, ¿sí? Ahí no hay nivel, solamente es tipo de sistema, ¿sí? O sea, agua fría, agua caliente, etcétera, etcétera. Por tipo de familia y por tamaño. El tamaño básicamente es una forma, lo vamos a ver después si hacemos un ejemplo con MEP, es una forma en la cual Revit interpreta los diámetros del accesorio o de la tubería y lo convierte a una forma más legible, ¿sí? No tengo que andar sacando, si tiene 3 diámetros, no hace falta que yo consulte los 3 diámetros por separado, Revit los agrupa todos juntos y los pone en un solo texto, ¿sí? Los elementos que admiten capas, esto lo comentamos, se listan en tablas de cómputo de materiales, ¿sí? Por nivel y por nombre de material. Todas las dimensiones de las tablas expresan sumatorias, justamente porque a mí me interesa justamente de cada línea de ítem sacar los totales, es decir, sumatoria de volumen, de áreas y de longitudes, ¿sí? Y se muestran con el símbolo de sumatoria, ¿sí? Todas las dimensiones están en las unidades métricas, es decir, van a ver números, y básicamente hace referencia a que no le pongo la unidad porque cuando lo exporto a Excel, si no me saldrían los textos, entonces básicamente las unidades para longitudes son metros lineales, para áreas son metros cuadrados y para volúmenes metros cúbicos, ¿sí? En esta versión del método se consideran grupos de modelo, no se consideran grupos de modelo ni montajes, piezas ni opciones de diseño, ¿sí? O sea, todas estas cuestiones que son más profundas en lo que es el uso de Revit, por ejemplo, no están consideradas en este método, lo tendrán que adaptar ustedes en función de si usan o no opciones de diseño, montaje, etcétera, ¿no? El método se puede adaptar fácilmente al trabajo por fases, agrupando y filtrando las tablas según sea necesario. Esto lo comento porque a veces los edificios, a veces no, yo por lo menos cuando trabajo edificios en altura, los pisos de cada edificio, digamos, los trabajo por fase de proyecto, entonces es muy fácil aislar una fase, mostrar solamente un piso solo del edificio, y después computo directamente por esa fase. O sea, la fase en Revit me permite no solamente filtrar, es como una capa, no solamente puedo rápidamente ver una parte del modelo sola respecto del exterior, sino que además puedo computar solamente los elementos de esa fase en particular. Y bueno, y se debe crear un tipo de familia distinto cuando la tipología es susceptible de costo distinto. Lo que les comentaba antes, si una ventana en particular tiene un costo y esa misma ventana por alguna razón en especial la coloco en otro lado del proyecto y tiene un costo distinto, me va a tocar no colocar ese objeto 2 veces, sino crear un tipo de familia nuevo y que exprese justamente ese cambio, para que yo pueda ponerle un precio a una y le ponga un precio a la otra, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Vamos con el primer paso. Tenemos el proyecto, díganme si tienen el proyecto ya abierto y están listos para trabajar, me ponen en el chat que sí y arrancamos, ¿sí? Si tienen su proyecto, ahí me dice Lucas que sí, y comenzamos. Si alguien tiene alguna consulta, si alguien tiene alguna pregunta, pueden aprovechar a comentarme por acá. Yo no sé si puedo activarles el micrófono, pero imagino que sí. Sí, puedo activarla, así que me avisa, le abro el micrófono y pregunta, ¿sí? Esto es un webinar, así que pueden aprovechar a sacarse alguna duda. Van a ver que el método es muy simple y lo vamos a hacer muy rápidamente, ¿sí? Trabajo con Archicad, ¿el método sirve para aplicarlo? No, la verdad que yo el método lo pensé estrictamente cuando usaba Revit. Seguramente Archicad tenga conceptos parecidos, pero no creo que aplique, ¿sí? O sea, quizá aplica algún concepto, pero la verdad que yo como no soy usuario de Archicad, no sabría decirte si aplica o no, verdaderamente, ¿no? Así que Enrico, yo por ahora te diría que no aplica, ¿sí? En todo caso, si lo quieres estudiar y haces una adaptación, ningún problema. Bien, ahí me dicen que están todos listos, que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, comenzamos con el método, ¿sí? Listo, abierto, perfecto. Ok, bien. Vamos a trabajar, ¿sí? Después, en todo caso, las consultas, si tienen alguna, las agendan y me las hacen al final, ¿sí? Paso 1, identificar las categorías. Esto es importantísimo, ¿sí? Tengo que identificar las categorías que forman parte de mi proyecto actualmente, ¿sí? Vamos a una vista 3D, por ejemplo esta, ¿sí? Elegimos todo con un cuadro de selección izquierda, que es como AutoCAD, ¿no? Que todo lo que toca lo va a seleccionar, digamos. Y en la parte de filtro, o sea, van a ver que se activa en la pestaña de modificar, se activa el filtro, ¿sí? Acá me van a aparecer justamente cuáles son todas las categorías del modelo que se están usando actualmente, ¿sí? Tengo que saber cuáles son las categorías
que forman parte de este proyecto, ¿sí? Porque son, como hablamos de hacer tablas, tengo que hacer tablas justamente para estas categorías en particular, ¿sí? A ver, algunas que no aplican, ¿sí? Porque no se puede hacer tablas o no tiene sentido hacer tablas. Por ejemplo, aberturas de agujero. Esto no aplica, ¿sí? Una abertura suele hacerle un vacío a un objeto y ese vacío es parte del objeto, así que la abertura de agujero no me interesa, la voy a destilar, ¿sí? Armadura, sí, armazón, está todo bien. Cimentación estructural, contrafuerte. Corte de hueco estructural, tampoco. Todo lo que sean cortes de hueco y aberturas de agujero, no. ¿Sí? En este caso no las voy a considerar, digamos. Muros, pilares, suelos, vigas, sistemas de viga, etcétera. No voy a dar a aceptar. Saqué esos dos tildes nada más y vuelvo con filtro, ¿sí? Y ahí los tengo a todas las categorías. En realidad es un truco, o sea, me interesa ver de un solo vistazo todas estas categorías y no tener el scroll, porque si tengo el scroll tengo que hacer dos capturas, entonces saqué las dos que no me convenía, digamos, y ahora me quedó, seguramente les va a pasar en sus proyectos, que cuando van a tener muchas categorías, porque un proyecto puede tener 30 categorías, 40 categorías, no lo sé, quizá van a tener bastante larga esta lista. Lamentablemente yo todavía no sé por qué Revit no permite extender este cuadro, a lo mejor en las últimas versiones quizás sí, pero 2018 por lo menos no. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer acá es con la herramienta recorte, ¿sí? O cualquier forma que tengan, digamos, de hacer una captura de pantalla, ¿sí? Me voy a guardar justamente estas categorías en particular, ¿sí? Herramienta recorte, y voy a recortar justamente esto que está acá, porque tengo que tener claro cuáles son las categorías que forman parte del proyecto, ¿sí? Esta es la forma, digamos, de hacerlo más rústica, más manual, ¿sí? O sea, listo las categorías, me las guardo en una captura. Hasta ahora no he hecho nada extraordinario, digamos, ¿no? Algo que pueda hacer cualquiera, digamos, ¿no? Ese es el paso uno, ¿no? O sea, mostrar un poquito por el filtro las categorías y tenerlas en cuenta, ¿sí? O sea, saber cuáles son. Vamos con bueno, se seleccionan solamente aquellas categorías que formarán parte del cómputo y se realiza una captura de pantalla de la selección final, digamos. Con esto se tiene una lista de categorías que forman parte de nuestro modelo BIM, ¿sí? Ustedes después cuando sean un poquito más pro, o si quieren meterse un poquito mejor en todo esto, pueden crear una tabla de planificación, una tabla de Revit, que muestre una tabla, por ejemplo, de multicategoría, y solamente dejarle el campo categoría, digamos, y bueno, ahí va a aparecer una lista justamente de todas las categorías que están en uso en el modelo, ¿sí? Pero no lo quiero complejizar, lo quiero dejar bien simple, elegimos todo y con filtro muestro y ya está, ahí tengo todas las categorías. Pero siempre hay una manera de hacerlo un poquito más pro, y de que no sea tan, digamos, tan de mostrarlo manualmente, ¿sí? Bien, vamos al paso 2, ¿sí? El paso 2 es crear las tablas para cada categoría, ¿sí? Se supone que yo acá tengo ¿cuántas? Tengo, por ejemplo, 2, 4, bueno, en realidad armazón es una sola, ahí está repetida como 4 veces, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerca de 10 u 11 categorías. Debería crear 10 u 11 tablas, ¿sí? Esto lamentablemente es así. El cómputo métrico en Revit, si lo involucro con el caso de tablas, tengo que crear tantas tablas como categorías tengo. No hay atajos en este caso, ¿no? Insisto, podría crear una tabla de multicategoría, pero la tabla de multicategoría no muestra las propiedades de los elementos de las categorías en particular, solamente muestra las que son comunes, y las que son comunes son cuestiones de tipo, es decir, descripción, fabricante, no me muestra lo que me interesa, que es longitud, área, volumen, etcétera, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, resulta, bueno, yo acá les comento, no hace falta que creemos las tablas, ya las tengo hechas, ¿sí? Este es un trabajito que yo me tomé justamente en correspondencia con la metodología, de esta metodología, este método de cómputos viene acompañado de la plantilla. Lo que vamos a hacer ahora es abrir la plantilla, ¿sí? Vamos a abrir la plantilla de Revit, ¿sí? Abrimos la plantilla. Esta es una plantilla porque entonces ustedes si comienzan un proyecto de cero y usan esta plantilla, por ejemplo, ya estarían cargadas las tablas, ¿sí? Pero en realidad no hace falta. Yo tranquilamente puedo abrir la plantilla y tengo la ventaja o la suerte de que las tablas pueden copiarse y pegarse. Así que tranquilamente abro la plantilla, copio y pego y se acabó, digamos, ¿no? Cuando abran la plantilla, van a encontrarse acá con una vista inicial y demás, con un logo, etcétera. Vamos a abrir la parte de tablas, ¿sí? Y van a encontrar que ahí están numeradas, hay aproximadamente, o precisamente hay 104 tablas, ¿sí? Estas son todas las tablas que yo puedo crear, es decir, solamente tablas de categorías, o sea, tablas de elementos, o sea, cuando voy acá a vista y voy a crear una tabla de planificación de cantidades. Estos solamente son 104 tablas de cantidades, ¿sí? Y algunas mezcladas en el medio, por ejemplo, la categoría suelos,
hay dos, está es la 82, por ejemplo. Está la 82A, que es la de suelos, y la 82B, que es la de suelos materiales. Y esto tiene que ver con lo que hablamos antes, es decir, a las 4 categorías, muros, suelos, cubiertas y cielos rasos, como tienen capas de materiales, tienen también una tabla llamada materiales para que yo pueda consultar o los materiales de cada capa, digamos, o en la lista de muros en sí, por ejemplo, ¿no? Entonces van a ver que algunas están dos veces y dicen materiales en mayúscula, porque justamente son esas categorías muy especiales que permiten capas, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente, esta plantilla está vacía, no tiene nada, o sea, es básicamente para comenzar a trabajar. Lo que voy a hacer en la parte de tablas es elegir la primera, voy acá arriba, elijo la primera tabla, voy hasta abajo, elijo la última con el Shift apretado, con la tecla mayúscula apretada, ¿sí? Control C, copiar, me voy a mi proyecto, que con Control Tab, digamos, vuelvo a mi proyecto original, y acá le pongo Control V, ¿sí? Y pego, en este caso, las 104 tablas, ¿sí? En este caso de cómputo, que ya están hechas, digamos, ¿no? En este caso para el proyecto en particular, ¿sí? Ahora vamos a estar un poquito mirando qué incluye cada tabla, ¿sí? Pero digo, ya no hace falta que hagan las tablas, yo hice 104 por lo menos, esas tablas que yo le he creado ahí están en correspondencia con este método, así que básicamente respetan eso que hablamos al principio, que son las consideraciones, los criterios generales, digamos. Lo bueno de estas tablas es que ustedes las pueden modificar, ustedes pueden hacer el cambio que ustedes quieran, porque el método es general, digamos. Si ustedes lo hacen en particular por una empresa en particular, la modifican y no tengo ningún problema, ¿sí? Las retocan porque son tablas nativas de Revit, ¿sí? Entonces van a ver, por ejemplo, vamos a echar un vistazo. Si yo tengo, por ejemplo, la categoría, yo sé que en mi modelo hay armadura estructural, ¿sí? Bueno, me voy a la tabla de armadura estructural, están en orden alfabético, ¿sí? Por ejemplo, es la tabla número 10, ¿sí? Armaduras. Esto es raro, pero bueno, en la tabla la categoría se llama armaduras, pero o bueno, yo le puse armadura quizá, y lo tengo acá como armadura estructural, ¿sí? Pero es lo mismo, son armaduras. Vamos a abrir la tabla de armaduras, y bueno, acá aparece justamente familia y tipo, el campo de descripción, y las magnitudes, longitud, área y volumen, si tienen, si no, no, digamos, ¿no? O sea, ¿tienen longitud las armaduras? Sí, tienen longitud. ¿Tienen área? En este caso, no, no hay área, porque el área que me da no tiene relevancia para el cómputo. ¿Y tienen volumen? Sí, acá está el volumen de refuerzo, están todas siempre estos sumatorios, ¿sí? Y la cantidad, siempre, ¿no? Por ejemplo, barra de armadura o sea, a diámetro del 13 milímetros, hay 3 barras, o por lo menos 3 paquetes de barras, y todas ellas suman 67 metros, esto está siempre en la unidad, digamos, del proyecto, digamos, y suman 0,01 metro cúbico seguramente por unidad del proyecto, ahí, digamos, ¿no? Las unidades, si las accedo por acá, yo puedo rápidamente ver que la longitud está en milímetros, el área está en metros cuadrados, y el volumen está en metros cúbicos, ¿sí? Esto después si quiero lo cambio y lo voy a ver, digamos, reflejado con la unidad. Brandon Camacho, ¿cómo aprendiste a manejar Revit? ¿Alguna institución que recomiendes? Sí, claro, yo aprendí de forma autodidacta, o sea, al principio yo me acuerdo que en la época donde estaba Revit 2008, 2009, venían manuales que cuando uno instalaba Revit venían los manuales de cómo empezar y demás. Yo comencé con esos manuales. Actualmente esos manuales ya no vienen tanto, o sea, o vienen y son viejos. Ahora hay mucha ayuda online, digamos, entonces podrías optar por ahí por alguna ayuda online. Obviamente te voy a recomendar que vayas a algún canal de YouTube, digamos, yo tengo mi propio canal que es Universo BIM, lo vas a encontrar en YouTube, digamos. En mi página, si entraste a la página web, tengo un curso gratuito de cómo comenzar, digamos, con Revit. En la página de la Escuela de Construcción, digamos, de la Cámara Argentina de Construcción, hay también cursos de Revit inicial, que son muy recomendables porque son básicamente profesionales que trabajan de esto, trabajan en la industria y lo aplican directamente al campo, digamos, de la construcción. Y lo bueno es que tiene certificación justamente de la Cámara y de la Escuela de Gestión. Bueno, y también hay mucha oferta, digamos, mucha oferta en internet acerca de esto. Yo siempre voy por el lado de lo más local, digamos. Si eres de Argentina, te recomendaría los cursos de la Camarco que son de Argentina o de algún profesional de Argentina. Y si de pronto eres del Perú, te recomendaría a lo mejor Escuela de Construcción Digital que es de Perú, o etcétera, digamos, ¿no? Pero básicamente hay mucha oferta hoy actualmente. Todos los métodos a partir de modelo BIM se utilizan con Revit. Esta pregunta no la entendí. ¿Todos los métodos a partir de modelo BIM se utilizan con Revit? Bueno, sí, quizás el nombre de la metodología
de cómputos BIM hace referencia, yo siempre BIM lo uso como una palabra que hace referencia a la tecnología, digamos, que usa el software, digamos. En realidad podría haber sido método de cómputos en Revit por tipología, ¿sí? Pero este por lo menos el que yo estoy adaptando aquí tiene que ver con Revit porque soy usuario de Revit, ¿sí? Pero bueno, no aplica a otro software BIM, digamos en este caso, ¿no? Lo que sé, no sé si poco o mucho, lo he aprendido contigo, Luciano, desde el año 2009 que te sigo, eres un máster. Bueno, muchas gracias, Aldo. BIM es una metodología, puede ser con otro software también. Sí, claro, claro, digamos, por eso me refiero. Tranquilamente puedes computar con otro software, no aplicaría este método, porque, digo, tendrán otros métodos, digamos, este particularmente es para Revit, ¿sí? Y es un método que inventé yo, digamos, no, insisto, no es un método muy general, digamos, que se me ocurrió y que lo aplico personalmente en los proyectos, pero no es el único y ni es el mejor, ¿sí? Pueden inventarse otros y son completamente válidos, ¿sí? Vamos a seguir, les comentaba, vamos con otra tabla, por ejemplo, si yo tengo la armazón estructural, voy a entrar aquí a la parte de armazones estructurales y voy a encontrar justamente separado por niveles, ¿sí? Por familia y tipo, y justamente después todas las magnitudes. Por ejemplo, una viga rectangular de 40 por 80, hay 90 en el proyecto y tienen esta sumatoria de longitud y esta sumatoria de volumen, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco, es decir, con estas tablas ya creadas, básicamente hay muy poco para tunearlos, hay muy poco para agregarle, es lo particular de cada proyecto de cada uno, es decir, me interesa que vean el método de forma general, o sea, primero obtengo las categorías, segundo pego todas las tablas que ya están hechas, que podrían ser sus propias tablas, que los pueden guardar en un archivo, digamos, de plantilla, por ejemplo, igual que acá, y de esa forma tendrían ya todo computado el proyecto, o sea, por lo menos tendrían las tablas de cada cosa, con este concepto de justamente mostrar las magnitudes, y en este caso las sumatorias, ¿no? Cantidad, largo, volumen y área, ¿sí? En Archicad se reemplazarían estas tablas por los esquemas por elementos, componentes y superficies. La metodología es similar y sirve para cualquier software. Ah, bueno, muchas gracias, Enrico. Sí, yo sé que no está el concepto de familia en Archicad, seguramente hablan de elementos o de componentes, y bueno, ahí nos comenta un poco que la metodología sirve para cualquier software. Sí, porque básicamente hablamos de tipologías y de ejemplares que se repiten, ¿sí? No creo que sea muy diferente a esto. Igual tengo entendido que Archicad tiene un motor propio de base de datos, pues, que viene de fábrica, por así decirlo, y genera directamente los reportes de cómputo y demás, ¿sí? Bien, pero insisto, no soy usuario de Archicad, ni lo conozco, soy el menos indicado para opinar, ¿sí? De Archicad. Así que le agradezco a Enrico que comparta con nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, acá quedan dos caminos, digamos. Yo, si conozco las categorías que forman parte del proyecto, podría, en todo caso, quitarme, o sea, borrar las que no estoy usando, por ejemplo, todas estas, o las que siguen después y demás. El problema acá guarda cuando estén borrando, porque aunque si la tabla tiene elementos, la borra igual. O sea, tengan cuidado con lo de borrar porque, bueno, no es que si tiene elementos yo le pongo borrar y me pregunta, che, cuidado que tiene elementos, ¿querés borrar? O sea, se borra, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren, porque son muchas tablas, si quieren un poco limpiar esto, por eso les recomendaba guardarse las categorías, directamente van quitando las tablas que no les sirven y solamente se quedan con las que sirven, ¿sí? A partir de acá, digamos, la tercera parte es confeccionar el cómputo, ¿sí? ¿Cómo confecciono el cómputo? Bueno, acá me saco de encima las tablas que no van, por ejemplo, armadura va, armazón va, sigue después cimentación, o sea que todo lo que está entre armazón y cimentación no va. Por ejemplo, todas estas no van, ¿sí? Después sigue contrafuerte estructural, contrafuerte estructural, esa es otra que sí va. O sea, voy sacando, por ejemplo, todas las que no van, muros y pilares, o sea, todo lo que es contrafuerte, cubiertas no hay, esto llega hasta muros, bastante masa hasta por acá, ¿sí? Y en este caso, pilares, o sea que todo lo que es muros después se queda por ahí, y pilares anda OPQ acá, por ahí, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que me quedo ahí y me faltaría solamente, bueno, y el resto, vamos a suponer que el resto y suelos, me queda con suelos. El resto lo voy a borrar porque si no se va a hacer muy largo. Acá, suelos, chao, todo esto se va, ¿sí? Listo. Vamos a suponer que me quedé con esas tablas, ¿sí? La 10, la 11, la 18, la 22, la 64, 69, 70, bueno, y algunas más, digamos, ¿no? Ah, esta no hace falta, puertas, todas estas no hacen falta. Suelo, soporte, chao. Me quedé con esas poquitas, ¿no? Bueno, porque si no se me hace muy largo, digamos, y no tiene sentido. Y de muros, por ejemplo, me interesan los materiales, o sea, esta no, y la de suelos no me interesa, me interesan los materiales, esa no, ¿sí? Me interesan las capas, en este caso, de materiales, ¿sí? Estas tablas, me dice Ramiro, ¿estas tablas las creaste vos o vienen? No, las creé yo, sí, ojalá vinieran. No, estuve un rato largo creando 104 tablas, digamos, de cada cosa,
y aplicándole digamos, la agrupación, el filtro, etc. ¿no? No me quedó claro lo que agregamos con las plantillas Revit. En la plantilla Revit lo que hacemos es copiar y pegar las tablas, nada más. Digamos, yo la plantilla lo que hice fue copiar y pegar. Ahí dice Gonzalo que las creó él, sí. ¿Se pueden crear con Dynamo? Sí, se pueden crear, son un poco más complejas, pero se pueden crear con Dynamo. Si me descargo una familia con alguna categoría que no está en esta plantilla, ¿me tengo que fijar en el filtro y hacer una nueva plantilla? No, justamente, yo les comentaba, las categorías no se pueden crear, no se pueden eliminar, no se pueden modificar. Ya vienen de fábrica las categorías, suelos, muros, cubiertas, cielo raso, puertas, ventanas, ya están creadas. Por eso estas 104 tablas abarcan todas las categorías posibles, ¿sí? A lo que vos te va a pasar es que cuando te traiga una familia de internet, va a estar categorizada en alguna de estas, y bueno, tendrás que quitarte las tablas que sobran, pero básicamente yo lo que hice fue, fíjense, van acá a vista, van a crear tabla de planificación, y bueno, y yo lo que hice fue hacer una de cada una de todas estas, ¿sí? O sea, no parecen muchas, pero cuando las haces son 104 o más de 100, entonces son bastante cantidad, ¿no? Ok, quiero que se entienda eso, ¿no? Están creadas una por una, ¿sí? Bien, y agregué 4 más que son las de materiales, por ejemplo, ¿no? Para la parte que tienen capas. Buenísimo, perfecto. Ok, entonces, ¿qué hago con todo esto? O sea, tengo que armar el cómputo. ¿Lo voy a armar en Revit? No, no se puede. O sea, yo acá en Revit solamente puedo consultar las tablas, puedo consultar los listados de elementos, pero no me puedo armar el cómputo que conocemos como albañilería, mampostería, revoques y demás. Eso normalmente lo suelo tener en Excel, o lo tengo en otro software. Conviene que yo arme el cómputo y el presupuesto en Excel, y ese Excel lo alimente de los datos que salen de acá. Entonces lo que vamos a hacer acá, en este caso con la add-in que yo les pasé, en este caso que es en complementos, en la parte de tablas, yo lo que puedo hacer con estas tablas directamente es exportarlas a Excel. ¿Sí? Acá van a aparecer todas las tablas, digamos, y lo que voy a hacer justamente es marcar las que me interesan, que son armadura, armazón, cimentación, contrafuerte, muros, pilares, suelos. ¿Sí? Todas las que tienen su numerito ahí, estas las voy a exportar. Pregunta, ¿por qué sale el símbolo ahí de warning en la 22? Bueno, ahí aparece un poco la leyenda, ¿no? El nombre de tabla es muy largo, tiene más de 31 caracteres, y cuando tiene mucha cantidad de caracteres, lo que va a pasar en Excel es que se va a crear, digamos, una pestañita con cada nombre de las tablas, y bueno, las pestañitas de Excel tienen un límite de caracteres que son 31, y bueno, esta es muy larga. Lo que va a pasar es que lo va a cortar, ¿sí? Lo va a cortar ahí al medio el nombre, pero no pasa nada, lo puedo exportar igual, ¿sí? Selecciono todas las tablas que quiero exportar y exporto directamente a Excel, ¿sí? Vamos a suponer que lo exporto acá en lo que es Camarco, en entregables, ¿sí? Este va a ser justamente Revit Structure Advanced Sample Project, ¿sí? Cómputo, ¿sí? Y de ahí sale directamente el archivo de Excel. ¿Ok? Y acá voy a buscar directamente el archivo de Excel, que lo tenemos por acá. ¿Sí? Acá está. ¿Qué va a pasar? Bueno, que yo tengo mi cómputo, que lo tenía en este caso en Revit, ahora lo voy a tener directamente en Excel, acá, directamente, ¿sí? Pestaña por pestaña, va a aparecer justamente categoría por categoría, o tabla por tabla, y bueno, y en este caso los números que tenía justamente en las tablas van a ir apareciendo acá. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Darle formato, es decir, si bien ya tiene formato de tabla, pero estos números, nuevamente yo elijo toda la columna, esto ya es Excel, digamos, le pongo números y me aparecen ahí con los decimales y todo, le pongo números, y aparecen un poquito mejor, cantidad, le pongo número, y bueno, le podré sacar a lo mejor 2 decimales, digamos. Y esto ya es Excel, ¿sí? Esto ya lo puedo trabajar, esto básicamente lo pongo así, y lo trabajo de esta forma, y lo pongo así, y lo trabajo de esta forma, ¿sí? Principio, esto ya es campo conocido, esto ya no tiene nada que ver con BIM, esto ya es Excel. Yo con esto que aparece acá, directamente se lo puedo pasar a la persona que está encargada de hacer el presupuesto, y entonces tiene todos los valores justamente para armar el presupuesto o el cómputo más detallado a partir de esto, ¿sí? Pero eso es un poco el método que les quería mostrar, digamos. Es decir, identificar rápidamente todas las categorías del modelo, crear una tabla para cada categoría con estos criterios de agrupación de tipo de familia y las magnitudes, consumatoria, etcétera. No hace falta que hagan las tablas, yo ya se las di y las pueden modificar, digamos. Le copian las que van o las copian todas y las dejan y solamente consultan las que les interesa. Mi consejo es siempre sacarme de encima todas las que no van porque son muchas. Y después solamente directamente exportan Excel, digamos, y con eso confeccionan el cómputo, ¿sí? Quiero ver dígame si se entendió, digamos, en este caso, el concepto, ¿sí?
¿En qué otro software tomo mate y vuelvo sin azúcar ni? Ok. Dígame si tiene alguna. Ahora vamos a hacer unos ejemplitos más. Hay dos variantes de este método, ¿sí? Y en todo caso, igual lo tienen que probar, ¿no? Con más tranquilidad, digamos, con sus modelos. Pero dígame si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo vamos viendo, ¿sí? ¿Podés repetir? Sí, lo último que hice fue, teniendo todas las tablas ya creadas, borré las que no van, digamos, fui a la pestaña complementos, fui a exportar tablas, digamos, cuando exporté Excel el área no coincide con el de Revit. Exportar tablas, marqué las tablas que quería exportar, digamos, taca, 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 y entonces ahí exporté, digamos, ¿no? Acá me dice, cuidado con esto, dice, acá dice, Bruno, cuando exporté Excel, el área no coincide con lo de Revit. Bueno, hay que tener una cosa muy importante. Revit es un software estadounidense, ¿sí? Es un software yankee, ¿sí? Los software yankees tienen siempre la buena costumbre, yankee, por así decirlo, de que el separador decimal que usan es el punto, ¿sí? El separador decimal es el punto. Entonces mi pregunta es, yo quiero que vos vayas a Excel, quiero que vayas a una planilla de Excel en blanco y escribas en el teclado numérico 2,54, ¿sí? Si en tu Excel te aparece el punto como separador decimal, está todo bien. Tu Excel es bastante yankee y se va a llevar muy bien con el software de Revit que es yankee, ¿sí? Ahora, si a vos acá te aparece una coma ortográfica como separador decimal, ahí tenés problemas, porque estás usando el separador decimal que es latino y el software Revit que es yankee, cuando exporta Excel, no lo interpreta, ¿sí? Ahí me dice, no, la coma apareció, exacto. Bueno, ahí tenés un problema. No solamente va a tener problema con Revit, con cualquier software que vos uses que sea de origen yankee, digamos, siempre, bueno, llámese SAP 2000 o cualquier software de cálculo, va a tener problemas porque van a estar trabajando con el punto como separador decimal, y cuando vos te traigas información, el punto latino, para nosotros, por lo menos para Argentina, significa separador de miles, y la coma ortográfica es la coma. Pero bueno, en este sentido yo dejo de ser nacionalista y uso en mi computadora el punto como separador decimal, ¿sí? ¿En Excel puedes cambiar la configuración para que te reemplace la coma por el punto? No depende de Excel, depende de la configuración regional de Windows. Esta es una configuración de Windows, ¿sí? Lo van a buscar muy fácil en YouTube, digamos. Yo les voy a mostrar para Windows 10, por ejemplo. Van a la parte de configuración, ¿sí? Acuérdense que esto puede quedar grabado. Van a la parte de, acá está en la parte de hora e idioma, ¿sí? Van acá al costadito dice opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional, ¿sí? Traidor a la patria, Sebastián, sí. Es que hay que adaptarse a los softwares yankees, digamos. Entonces, habiendo entrado en opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional, tengo que ir acá donde dice región, cambiar los formatos de fecha, hora o número, ¿sí? Sé que está medio intrincado encontrarlo, ¿no? Pero digo, no hay otra solución. Esta es una configuración de Windows. No tiene que ver con Revit, no tiene que ver con Excel, ¿sí? De Windows. Y acá en la parte de configuración adicional, ¿sí? Lo mejor, si le ponen, fíjense, acá yo tengo formato Argentina. Bueno, acá hay un problema, porque si yo pongo formato Argentina, el número aparece como con coma, ¿sí? Entonces acá, si le ponen, por ejemplo, Estados Unidos, ningún problema, van a hacer que la máquina sea yankee, ningún drama. Yo lo que hago es configuración adicional, digamos, y acá cambio el símbolo decimal, lo cambio por un punto, y el separador de miles lo cambio por la coma. Y bueno, y me acostumbro a verlo de manera yankee, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Pero es la única forma de cambiar la configuración. Después, bueno, obviamente cierran Excel, lo abren, y van a ver que después cuando tipean 2,54 o cualquier número decimal, le aparece el punto y no la coma, ¿sí? Si modifico el modelo, ¿cómo hago para actualizar las tablas? Las tablas se actualizan solas. En Revit la tabla se va llenando de información a medida que yo modelo. Así que el cómputo lo hacemos al final, porque yo después si sigo modelando elementos y voy agregando elementos nuevos, no voy a, y eliminé tablas, digamos, bueno, me lo va a tocar otra vez pegar las tablas nuevas, lo mejor es hacerlo siempre al final, digamos, ¿no? ¿La add-in de Excel viene con el material? Sí, la add-in de Excel viene acá en el material que yo les pasé, viene en la parte donde dice add-ins, viene el que se llama Unibim Tablas, ese exporta Excel, digamos, y después hay otro que se llama QX, ¿sí? Bien, ¿les parece que sigamos? Nos queda un poquito más, ¿sí? Unos 15 minutos más. Vamos a seguir, ¿sí? Pero fíjense cómo rápidamente llegué
del modelo, llegué directamente a Excel, pasando por la creación. Ya me creé las tablas, por así decirlo, y todo lo que hice fue exportarlo directamente, ¿sí? Vamos a hacer una variante, ¿sí? Esta les va a gustar. Hay una variante mucho más pro, que es básicamente utilizar, en vez de abrir y tomar, digamos, las tablas directamente desde la plantilla, que yo tengo que ir a una plantilla, copiar y pegar, digamos, una cosa muy, digamos, muy goreana, muy de lo que yo hago, digamos. En vez de hacer eso, que es muy incómodo, y por ahí me ve mi jefe y dice, la verdad que yo esperaba que esta persona fuera un poco más pro y anda copiando y pegando. En lugar de hacer eso, yo podría directamente, vamos a sacar todas estas tablas, ¿sí? Usar una add-in que les pasé ahí, que se las comparto, llamada crear tablas, ¿sí? Esta add-in básicamente lo que va a hacer es justamente crear una tabla para cada categoría de los objetos que encuentre, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Básicamente. Le puedo poner, por ejemplo, un prefijo a las tablas, por ejemplo, le puedo poner 6M de cómputo métrico, para saber que esas son tablas de cómputo métrico, le pongo un espacio adelante, o un guión con un espacio, por ejemplo, ahí queda como quedaría el ejemplo. ¿Las querés enumerar? Sí, va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Querés ponerle un sufijo? Sí, le puedo poner mi sufijo de mi empresa, Universo Vimo, mi nombre, LG, o lo que yo quiera, digamos. Y tengo la posibilidad de crear las tablas itemizadas, o sea, ejemplar por ejemplar. Yo por ahora lo voy a dejar sin tildar, digamos, o en este caso agrupadas, ¿sí? Ponemos crear y ya está. ¿Sí? Básicamente está bien, lo que va a hacer es, ahí creó, fíjense, 11 tablas, o sea, detectó las categorías y las creó, y ya está, digamos, no hace falta ponerle más nada, ya se han creado las tablas. El concepto es muy parecido en realidad esta ADI no respeta la metodología de cómputo por tipología, o sea, respeta la metodología en el sentido de que van a aparecer por familia y tipo, o sea, agrupadas por familia y tipo, o sea, y van a aparecer todas las magnitudes igual que las que tenía en el otro, solamente que lo que no aparece acá, por ejemplo, es desglosado por niveles, por ejemplo, ¿no? Es lo único que no aparece, tendría que yo agregar en este caso el nivel. Acá me aparece una configuración de Excel que me dice, seguramente a lo mejor, en este caso alguien descubrió que hay una configuración específica de Excel, probablemente, vamos a poner por acá. A ver, ahí está, vamos a abrir el archivo. Acá. Sí, acá está, ¿sí? Bueno, está bien, no hace falta, para no traicionar a la patria, digamos, y hacernos yanquis en nuestro software, en nuestro Windows, podemos directamente ir a Excel y usar el separador del sistema, o en este caso, cambiarle el separador decimal y de miles. Mira, muchas gracias, Reible, ¿sí? Por la información, digamos, avanzada. Yo igual estoy más de parte de volver yanqui el sistema, pero, porque digo, no solamente Excel tiene este problema, podría tener problema con otro software, digamos, de que me interprete la coma por el punto, pero nada, digo, está bueno tener este tip de que de pronto puedo cambiarlo solamente en Excel y no afectar la configuración de todo el sistema, ¿sí? Bien, gracias, Rail, ¿sí? La tabla de Excel no se actualiza, ya me preguntaron, ¿sí? Bien, entonces bueno, este es una variante más pro, ¿no? O sea, yo automáticamente migro la tabla y básicamente acá, acuérdense que estas son todas sumatorias, cuando aparezca ahí la parte de área y volumen, son todas sumas, y bueno, básicamente ya está todo configurado. ¿Qué es lo malo de esta forma, digamos? No es lo malo en realidad, ¿qué es lo que veo mal acá? Porque la verdad que la tabla la anda muy bien, que es la tabla y ya, digamos, ¿no? Lo que veo acá, por ejemplo, es que está usando las unidades del sistema y actualmente acá dice 69 metros cuadrados, 82 metros cúbicos, y resulta que cuando yo exporte esto a Excel, esto en lugar de ser un número va a ser una palabra, porque va a exportar también la M con el 2, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de que las tablas tengan solamente números, no las unidades. En todo caso, lo que yo puedo hacer es decirle área y entre corchetes, metro cuadrado, ¿sí? Y volumen entre corchetes, metros cúbicos. O sea, aclarar la unidad en todo caso en el título y sacársela directamente a los elementos, ¿sí? Pero bueno, esto ya, digamos, este método más pro es cuando ustedes quieren crear tablas automáticamente y rápido, las consultan y ya, ¿sí? No, esta ADI no la hice pensando en el método y que sea igual que la plantilla, ¿sí? Esta ADI la hice aparte y básicamente crea automáticamente las tablas. ¿Qué tablas no crea esta ADI? Las de materiales. Fíjense que la parte de muros, solamente están los muros como tipos, pero no están los materiales. O sea que por lo menos esta versión 1.1 de esta add-in, todavía no estoy creando, en este caso, las tablas de materiales, ¿sí? Así que en todo caso las materiales las podré traer directamente de la plantilla. Pero bueno, me interesaba mostrarles que hay una variante un poquito más pro, y es directamente crear las tablas con esta add-in, y después lo mismo, exporto a Excel y confecciono cómputo métrico, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí?
díganme si pudieron hacer, digamos, si pudieron completar la página, si se les completaron las tablas y si pudieron llegar a este Excel, ¿sí? Si exportó correctamente. Acuérdense de prestar atención al tema de las comas y los puntos, ¿sí? Sí, todo ok, sí, todo excelente, sí, sí, sí. ¿El complemento solo es para Revit 2018? No me acuerdo exactamente, te puedo verificar ahora. Voy a entrar acá adentro de una parte muy específica del sistema y me voy a fijar en dónde está esa add-in. Por ejemplo, en 2017 está las tablas, o sea, en 2016 no, en 2019 está y en 2020 no. O sea, la add-in de tablas es para 2017, 18 y 19, ¿sí? Ahí me comentan, sí, me dice ingeniero Grey que sí, tiene el le sirve, a mí también me funciona en 2019, bla, 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 sí, está bien. Entonces, 17, 18, 19. Me faltaría actualizarlo para llegar a 2020, pero bueno, todavía no le hice la actualización, ¿sí? Tampoco sé si todo el mundo se migró a 2020. Yo actualmente trabajo de manera profesional y privada con 2018 y mis clientes no me han exigido todavía que migre a 2019, ¿sí? ¿Estamos entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? Si no seguimos, falta un poquito más, ¿sí? Eh, Perdón, les voy a mostrar, voy a hacerle, esto es un paréntesis, abro un paréntesis, ¿sí? Voy a abrir otro proyecto distinto, ¿sí? Voy a abrir el sample, en este caso, de MEP. Voy a abrir el Revit MEP Advanced Sample Project, el proyecto avanzado de Revit MEP. Este viene con, insisto, viene con el software, digamos, no lo hice yo, ¿sí? Ok, ¿me podrías pasar las tablas versión 16? No, porque ya no es compatible la API del 2016. O sea, tendrías te comento, Maximiliano, si 2016 te funciona bien en tu máquina, seguramente también funciona bien de 2017 y 18. Son dos versiones muy livianas que se salieron después del 16. Y si te corre 2016 correctamente, el 17 y el 18 deberían correrte más o menos parecido. Así que yo en todo caso te sugeriría que te migraras a 17 o a 18, porque estás muy atrasado, ¿sí? Pero nada, es un consejo, que te doy, digamos, ¿no? Entonces cuando migres a 17 y 18 vas a ver las add-in que están actualmente, las vas a tener todas. ¿Cómo va el desarrollo BIM en Argentina en estos años para pequeñas y medianas obras? Bueno, quizás Facundo sea un tema de algún otro webinar, ¿sí? No, yo no soy la persona más indicada porque no estoy en obra, no soy desarrollista, así que no conozco cómo está el BIM para pequeñas y medianas obras, pero bueno, eh, la verdad que con el BIM Forum creado, Argentina creado, y el movimiento que hay en los cursos, quizás eso Julián lo pueda corroborar, digamos, se está dando mucho movimiento con el tema de BIM en Argentina y va a seguir creciendo los próximos años, digamos. Dale, corre bien, perfecto. Este es el ejemplo de MEP, ¿sí? Acá les voy a mostrar un poquito el ejemplo de MEP, donde estoy acá, sí. Es un paréntesis, no hace falta que lo hagan, ¿sí? Yo se los quiero mostrar solamente para que vean un poco qué pasa con la parte de instalaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte de tuberías, en este caso del proyecto? Este es un proyecto muy avanzado que aparece en Autodesk, digamos que lo han confeccionado ellos. Yo acá directamente voy a abrir la plantilla, ¿sí? Voy a buscar la plantilla que estaba acá. Voy a copiar las tablas, como hice antes, y les voy a pegar. Y sé que va a haber tuberías, sé que va a haber conductos, sé que va a haber, digamos, aparatos sanitarios, etcétera, ¿no? Hay categorías que sé que van a estar porque son justamente de la parte de MEP. Voy a copiar todo, por las dudas, ¿sí? Copiar, y lo voy a pegar acá, ¿sí? Y me voy a fijar qué aparece como información en las tablas que son de MEP, de tuberías y demás, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, abro la parte de tablas, ¿dónde está? Por acá. Abro la parte de tuberías, por ejemplo, voy a buscar acá la parte de tuberías, acá, esta, ¿sí? Y era lo que les comentaba, ya no aparece desglosado por niveles, porque las tuberías no tienen niveles, si ven cuando se modelan las tuberías, se modelan en un nivel determinado, pero en las tablas no aparece el campo nivel para elegirlo, básicamente Revit no se juega en la parte de niveles con la parte MEP, entonces sí aparece el tipo de sistema, o sea, es decir, de la parte de agua fría, perdón, cold water, agua fría, ¿sí? Tengo tuberías estándar de diámetro 15 y aparece justamente una suma de longitud y un recuento, ¿sí? Justamente porque me interesa computarlas por largo, entonces justamente aparece longitud, digamos. Y el tamaño es lo que yo les comentaba, es decir, es una forma que escribe acá justamente Revit para que yo lo pueda leer más fácilmente de justamente qué involucra esa tubería, normalmente es un diámetro, ¿no?
Pero, por ejemplo, la parte de conductos, vamos a la parte de conductos, un poquito más arriba, que son los conductos de ventilación y de calefacción, pero de la parte de mecánica, por acá, ¿sí? Van a ver que el tamaño, fíjense que ya me escribe directamente las dimensiones del conducto, ¿sí? En este caso es el exhaust air, o sea, el aire de, bueno, en la traducción no soy tan bueno para traducir de inglés, digamos, ¿no? Pero la parte, digamos, bueno, sí, de exhaust air, digamos, tengo la familia de tipo, básicamente es el conducto rectangular, y estas son las dimensiones, ¿ven? 30 por 30, y estas son las longitudes, o sea, tengo 11 metros, que son 11 elementos, de 30 por 30 de este tipo de sistema, para este tipo de familia, y acá está todo separado justamente por sistemas, ¿sí? Supply air, sin definir. Acá puedo detectar básicamente errores en el modelado, porque no se les ha definido a estos conductos un sistema, y eso normalmente no puede estar bien. Digo, acá me toca pegarlo un poco a un conocido, porque digo, es un ejemplo de Autodesk, y bueno, y tiene errores. Yo creo que Autodesk lo ha hecho a propósito para que podamos en las capacitaciones decir justamente que se detectan errores, digamos, ¿no? Pero bueno, no debería haber elementos sin definir en el sistema, porque significa que los han modelado y no se sabe de qué son, digamos, ¿no? Bueno, supply air, return air, etcétera, ¿no? Acá tengo justamente las longitudes y los tamaños. Lo mismo pasa, por ejemplo, para la parte de bandejas de cable, ¿sí? Si voy a la parte de bandejas de cable, seguramente ahí también modelas bandejas de cable, ahí está. Bueno, acá no, en realidad las bandejas no tienen tipo de sistema. Yo acá lo que hice fue crearles lo que sería el tipo de servicio. No es el mismo concepto, pero bueno, podría llegar a servir esto para clasificar en este caso los sistemas de bandejas de cable. ¿Sí? Si no se quita, en la tabla se quita y ya está. Aparece justamente la bandeja de cable con uniones, el tamaño, y bueno, y la longitud, digamos, ¿no? En este caso acá, y la cantidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también exporto a Excel todo, y confecciono el cómputo métrico directamente en Excel, ¿no? Y bueno, está todo detallado. Por ejemplo, tenemos las uniones, si yo mostré las tuberías, también puedo mostrar las uniones, uniones de tubería, por ejemplo, acá, porque por ahí van a preguntar, ¿pero esto también aplica para MEP o solamente para arquitectura y estructura? Aplica para todas las disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, para cold water, para agua fría, tengo, por ejemplo, la cruz acá, el cross estándar, y fíjense que Revit me ha puesto 25 milímetros de diámetro, 25 milímetros de diámetro, 25 de diámetro, 25 de diámetro. O sea, ha puesto 4 diámetros que son justamente los 4 lados de la cruz, ¿sí? O sea, el tamaño está buenísimo en Revit porque traduce directamente la cantidad de conectores y con su diámetro y todo de una manera muy legible, ¿sí? Esta que está acá es una T, por ejemplo, y puso 25, 25, 25, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo todo en función de eso. Bueno, acá está todo, y básicamente las uniones se computan por cantidad. O sea, tengo tantas T, tantos codos, tantas curvas, etcétera, ¿no? Y ahí acá lo voy a tener a todos. Entonces, bueno, esto para mostrarles que aplica para arquitectura, aplica para estructura y aplica para MEP, este método de cómputos por tipologías. Eh, es para que en todo caso lo puedan estudiar, puedan fijarse si les resulta, y en todo caso pueden adoptar esta forma de trabajo donde tienen sus tablas creadas en una especie de archivo aparte, y es muy fácil, fíjense, que abrirlo, copiar y pegar. Es muy difícil tener una plantilla que considere todos los casos de cómputo, y a veces hasta molesta crear acá en una plantilla mía las 100 tablas. Pero puedo tener en este caso un proyecto aparte que me sirva como auxiliar, para abrirlo y que tenga 500 tablas y entonces traérmelas y no ensuciar, digamos, mi plantilla base que de pronto a lo mejor tiene 4 o 5 tablas que me sirven para control de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto era un paréntesis, solamente era para mostrarles que también aplican las tablas en la parte de MEP con sistemas y demás. El costo de los materiales se extrae de algún corralón en particular y se puede relacionar con el cómputo, como hacía con gestión Revit. No, en este caso, o sea, las tablas no consideran en este caso el costo, te tocaría a vos agregarlo como un campo más, acá estaría por ejemplo el campo costo, y bueno, y vos lo tendrías que completar manualmente, ¿no? O sea, qué cuesta si vos vas a usar en este caso, bueno, acá hay recuento en la armadura. El problema de las tablas que se crean automáticamente es que algunos campos no los tengo, y otros sí. Lo mejor es usar en todo caso la plantilla que tiene todas las tablas y las traigo. Pero bueno, acá si agregara, por ejemplo, si tuviera que, bueno, este no es el mejor caso. Vamos con por ejemplo, acá, cimentación estructural, ¿sí? La parte de fundaciones. Yo le agrego el costo, acá, por ejemplo, aceptar, y entonces le pongo, por ejemplo, si yo voy a computar por volumen, digamos, en este caso los cimientos,
voy a considerar metro cúbico. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de hormigón, por ejemplo, de lo que son pile cap, que son, por ejemplo, los pilotes, digamos, ¿no? Los cabezales de pilote? Y bueno, no sé, 1.500 pesos, 2.000 pesos puesta en obra, no sé cuánto. Bueno, entonces ahí tendría el campo costo. Y esto me toca actualizarlo a mí, digamos, no tengo una vinculación con un proveedor, etcétera, ¿no? De mi parte, considero que colocar el costo en Revit es una locura en un entorno de inflación como el de Argentina. O sea, prefiero o sea, es muy fácil para mí colocar el campo costo en la planilla de Excel que se generó después, que básicamente es muy fácil en Excel, digamos, actualizar y cambiar, meterle un coeficiente. No sé no tengo los valores últimos del corrano, pero sé que la inflación fue del 15%, y bueno, acá le agrego un campo, o sea, le agrego fíjense que acá está como tabla, le agrego uno más, le pongo costo, ¿sí? Y lo manejo directamente de acá. Es más fácil hacerlo en Excel, la parte de costos para los modelos, que tenerlo en el modelo, digamos. Insisto, porque estamos en un momento de inflación muy alto, digamos, muy variable, y si tengo que estar todo el tiempo actualizando el modelo se actualiza con estas tablas y es muy incómodo de actualizar, mientras que en Excel es mucho más, quizá digamos, mucho más intuitivo, y es más fácil que lo pueda hacer un ayudante que no tiene ni idea del modelado, o alguien que esté en costos, y no tanto un arquitecto o un ingeniero que tiene que entrar al modelo, ir a la tabla, tocarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Yo particularmente los costos no los manejo en el modelo, los manejo en Excel, porque estamos en inflación y no hay forma de que yo los mantenga actualizados todo el tiempo en el modelo. Si de pronto le mando el modelo al cliente y él toca un elemento y dice, che, pero acá dice que la abertura cuesta 5.500 pesos y ahora está 7. Bueno, pasa que no tuve tiempo de actualizarlo y es muy engorroso, consume mucho tiempo actualizar, digamos, constantemente los precios en el modelo particularmente, ¿no? Son muchos, fíjense que acá tengo por lo menos 11 tablas, en cada tabla tengo un montón de renglones para actualizar, y bueno, es bastante exhaustivo, ¿no? Tener que estar buscando listas y listas de cosas y demás, ¿sí? Lo último, hola profe, le habla Nicolás, cuando termine, perdón, perdón por favor, sí, ya falta poquito Nicolás, ahí terminamos. Le decía, la última variante 2 es el cómputo con QX, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo malo de las tablas? Que no se pueden mezclar, ¿sí? Ese es el punto flojo que yo le veo a las tablas, no puedo mezclar, si yo quiero hacer una tabla de aberturas y mezclar puertas con ventanas, no puedo, ¿sí? Tengo la tabla de puertas y la tabla de ventanas, ¿sí? Y la otra cosa que le veo mal a las tablas, hay que hacer una por una, ¿no? O sea, categoría, vimos que son 104, o sea, hay que hacer una por una, es una cosa engorrosa. Y la otra cuestión incordiosa es que muchas veces, digamos, muchas veces no, sucede que para cada categoría yo tengo que mostrar todas las columnas de información, y eso confunde un poco porque de pronto yo sé que los cabezales de pilotes se computan por metro cúbico, pero a lo mejor puedo tener como cimiento un elemento que lo computo por metro cuadrado. Entonces no puedo no puedo dejar solamente una columna, tengo que tener las tres, porque algunos elementos se computan con alguna dimensión y otros con otra. Entonces como que no puedo elegir, tengo que mostrar las tres columnas y me resulta medio confuso mostrar toda la información. Entonces, no poder mezclar tablas, tener que hacer una tabla por cada categoría, y no poder elegir justamente qué magnitud quiero mostrar, sino tener que mostrar todas las columnas, es lo que me ha llevado a hacer esta otra add-in llamada QX, digamos, que básicamente lo que hace es resolver esos tres problemas. O sea, puedo mezclar, en este caso, las categorías que yo quiera con los elementos que yo quiera, puedo definir exactamente qué magnitud quiero medir de cada cosa. Este add-in funciona con este método de tipologías, digamos, yo elijo armadura y van a aparecer acá justamente por largo, pero yo puedo acá cambiarle, por ejemplo, la magnitud que vamos a suponer que preferiría volumen, ¿sí? Y solamente para ese elemento es metro cúbico, para el otro es metro lineal, digamos, ¿no? Entonces yo puedo elegir una magnitud particularmente para cada elemento, y después puedo confeccionar un cómputo, digamos, y mezclar todo. Agarrar, por ejemplo, lo que yo les comentaba, una viga de acá, y un muro de por acá, y esto los voy a pasar directamente al grupo 1, y bueno, y están todos mezclados, ¿sí? Yo puedo armar mi cómputo acá, y de acá sale directamente Excel, digamos, ¿no? Y no tengo que andar creando tablas. Fíjense que acá no hago tablas, directamente me aparece listada la información del modelo, y yo voy trabajándola y demás directamente por acá. Esto se los dejo como tarea, o sea, van a poder encontrar en la página web, digamos, de Universo BIM, digamos, la descarga, bueno, igual la tienen la descarga de este add-in, y si van a la parte, digamos, de mi canal de YouTube, digamos, van a encontrar los videos tutoriales de cómo usar este programita. Es muy simple de usar, digamos. Así que básicamente eso se los dejo para que lo puedan investigar por su cuenta. Sí, con eso, bueno, con eso terminamos un poquito
la temática de lo que es, digamos, la metodología o este método de cómputos por tipologías que me interesaba mostrarles, ¿sí? Que básicamente engloba los elementos, los agrupa por tipo de familia o por sistemas, y básicamente si son de la categoría, si tienen capas de materiales, considera solamente en este caso los materiales de las capas, y bueno, ya les estoy dando, digamos, las tablas creadas, les estoy dando un par de add-in para exportar y para crear tablas, y una aplicación para que puedan, digamos, en este caso, hacer el cómputo automático, no tener que hacer tablas, ¿sí? Con eso, bueno, me gustaría presentar un poquito el curso que está por venir, ¿sí? Que va a comenzar acá, por lo menos en la página dice que comienza el 16 de agosto. Yo les voy a pasar acá ¿cómo es? La información. Les voy a pasar el vínculo este para que lo puedan tener y lo puedan chequear, digamos. Aquí está, digamos, la información del curso, se los voy a pasar ahí por el chat, digamos, acá para que el que esté interesado en el curso, digamos, se pueda anotar directamente de ahí. No está en la sesión. Ah, perdón, esto a todos. Ahí está. Ahora sí. Esto es un poquito la parte de la presentación de lo que va a ser el curso que comienza ahora el 16 de agosto. Van a ser, acá dice que son 6 clases, me parece que son 8. Tendríamos que verificar un poquito, corroborar ahí con Julián, digamos. Pero bueno, acá van a encontrar un poquito la información. Pueden descargar el programa de estudios, en este caso del curso, y pueden inscribirse en ese link que les paso ahí. Acá les dejo un poquito lo que son, para quienes está apuntado, para arquitectos, ingenieros, CAD manager, proyectistas, dibujantes técnicos, electricistas, especialistas en plomería, ventilación y otros. Es modalidad online, es como ahora, vamos a estar por videoconferencia, ustedes trabajando y yo básicamente indicándoles y haciendo ejercicios. Y bueno, y acá está un poquito los aranceles, digamos, de lo que son los socios de la Camarco, el público en general, el colegio profesional, los estudiantes y los funcionarios públicos, digamos, ¿no? Acá un poco le vuelvo a mostrar un poquito el link para acceder, pero básicamente el link se los pongo ahí, se los puse en el chat, digamos, lo tienen ahí. Y bueno, y por último el temario del curso, para que lo quieran un poquito leer, está ahí, digamos, para que sepan un poquito los contenidos que va a tener, ¿sí? Vamos a estar hablando de introducción a la tecnología BIM, tablas de planificación, vamos a ver cómo se hacen las tablas. Este es un método que yo le doy todo hecho, pero en el curso vamos a ver cómo hacer las tablas, cómo hacer cómputos para arquitectura, para estructuras y para MEP de forma independiente, y luego cómo hacer los presupuestos para análisis de costos, tomando justo como referencia los cómputos que hicimos en el modelo, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Yo les dejo también mis datos de contacto por si quieren hacer consultas, por si me quieren pedir más material adicional. Y si tienen consultas por el curso, ¿sí? Ahí está educacionejecutiva@camarco.org.ar, ¿sí? Y bueno, y con esto les voy a dejar, en este caso, el control directamente, esto por acá, a Nicolás, ¿sí? Esto por acá, no lo encuentro. Y entonces ahí dice, muchas gracias, un segundo. Nicolás debe estar por acá. ¿Dónde está Nicolás? Se perdió entre toda la gente. Está lleno, la verdad que les agradezco muchísimo. Debe ser Nicolás Quintela. Vamos acá a ser coanfitrión. Sí, ahí está. Decime, Nicolás, si ya tenés control de... ¿Vos tenés un teléfono mochetón? Okay. Hola, sí, acá estoy. Perfecto. Ok, ahí está. Bueno, terminamos, ¿no? Sí, ya terminamos.